Buenas tardes, Dios le bendiga. Le habla el pastor Alvin Ponce de León de la Iglesia Cristiana Unción y Poder. Y hoy vamos a estar hablando del libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 vamos a estar hablando acerca de las trompetas del Apocalipsis. Vamos a dar lectura al capítulo 8, verso 6. Cuando dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. Y donde tenemos el primer ángel con la trompeta, en lo cual vemos unos elementos importantes e interesantes. Es la mezcla de granizo con fuego en este primer ángel con la primera trompeta que eh, se mezcla con sangre. Y esto hace alusión, según a muchos autores, de una catástrofe de índole de volcanes. La tercera parte de los árboles se quema, o sea que no va a haber protección en contra del sol y se quema toda hierba verde, lo cual habla acerca de la muerte de todo ganado. La segunda trompeta dice que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando analizamos esta segunda trompeta, dice una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, y la tercera parte, dice que la tercera parte se convierte en sangre. Esto nos recuerda, como bien dije, al tiempo de Moisés, cuando las aguas se convierten en sangre, y esta vez es producto de una montaña ardiente que muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves, en lo cual aluce a algún deslizamiento, alguna provocación natural donde va a haber también destrucción repentina en el agua y en las naves o los barcos como hoy conocemos. Ahora pasemos a la tercera y cuarta trompeta. Dice la Biblia en el capítulo 8, verso 10, que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Cae una gran estrella. Esto también puede ser referente a un gran meteorito ardiendo como antorcha. La tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas es contaminada con esto que se llama ajenjo, que es una planta en el Antiguo Testamento bien amarga. Y dice la Escritura que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Referente a la cuarta trompeta, dice que la tercera parte, cuando el ángel eh, tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se ocurriese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto también nos recuerda lo que sucedió en el Antiguo Testamento mientras los israelitas estaban en Egipto, cuando ocurrió esto de las densas tinieblas. Cuando hablamos de la tercera parte del sol es herida, quiere decir que es un eclipse solar. Y la tercera parte de las estrellas también fue afectada, lo cual quiere decir que es un eclipse lunar. Y de momento sale un ángel apareciendo y diciendo, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta. Están avecinando que más juicios vienen sobre la faz de la tierra.
Ahora pasemos al capítulo 9, a la quinta trompeta. Dice la escritura, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como de un gran horno, y se apareció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del pozo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino también a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán pero dice, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Resumiendo, esa estrella que cae del cielo y se le entrega la llave del abismo, eso vamos a estar hablando también en el capítulo 20, y eso hace referencia a Satanás. Y los espíritus demoníacos, pues va a haber una guerra cósmica. Miguel y sus ángeles batallarán y no habrá lugar en el cielo para Satanás y sus demonios. Y será lanzado a la tierra y ha de perseguir a toda la descendencia del pueblo de Israel. Se le da la orden de solo dañar solo a los que no tuvieran el sello de Dios en su frente por 5 meses, según el verso 4. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. O sea que va a ser agonizante, desesperante. Buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Por eso aquí tengo Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 12, donde habla de esa guerra cósmica. Describe estos versículos del 7 al 11. El aspecto de las langostas o saltamontes eran semejantes a caballos preparados para la guerra, un ejército. En las cabezas tenían como corona de oro, eran poderosos, dominantes, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como de corazas de hierro. El ruido de sus alas, como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres por 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que quiere decir el destructor. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Es terrible la condición que ha de ocurrir. Sabemos que ya estamos en la segunda mitad de la semana de Daniel, en la grande tribulación para cuando todas estas cosas acontezcan. La sexta trompeta del capítulo 9 está en el verso número 13, el cual dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salió fuego como azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza, y con esas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. La sexta trompeta desata a los 4 ángeles. El que ha leído las cartas de Pedro sabe de los ángeles caídos que estaban encerrados en prisiones de oscuridad.
para un tiempo, para un momento, para un día, como dice 1 de Pedro 3, capítulo 18 al 20, capítulo 3, verso 18 al 20. El número de los ejércitos, de los jinetes, dice aquí la Escritura, eran 200 millones. Y los otros hombres que no fueron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron, ni dejaron de adorar los demonios y las imágenes de plata, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. O sea que va a seguir el pecado, la idolatría, los homicidios, las hechicerías, fornicaciones, los hurtos en ese momento, y la gente no querrán arrepentirse. Triste la condición en ese momento dado de la historia. Pasemos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. El ángel con el librito. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de los 7 truenos que no ha sido revelado. Estamos en este capítulo número 10, donde un gran ángel parecido al ángel en el libro de Daniel, que Daniel quedó sin fuerza, quedó postrado. Dice que tenía un libro que no dice nada acerca de lo que decía dentro del libro, pero sí se puso entre el mar y la tierra. Y dice que clamó como que ruge un león, y 7 truenos emitieron sus voces. Esos 7 truenos, estamos más que seguros que eran juicios como los anteriores. Pero cuando fueron a emitir sus voces, no se le permitió a Daniel decir una palabra, y se le dice: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No se le permitió escribir a Daniel. Y el ángel que estaba de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantando su mano al cielo, jurando por el que vive por los siglos de los siglos, dice que cuando comience a tocar la trompeta, esta séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz, dice aquí, del cielo que habló conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Dice que fui al ángel, hablando de Juan, diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo y te amargará el vientre, como al profeta Ezequiel, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es interesante, ¿verdad? Este interludio o esta pausa que se le permite a Juan ver este ángel y este misterio que envuelve una serie de juicios donde se le permitió ver, escuchar, pero dice la escritura que cuando fueron a emitir sus voces y él iba a escribir, le dijeron: sella las cosas y no las escriba. O sea que sigue siendo un misterio. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará
cuando esos 7 truenos emitan sus voces, solo Dios lo conoce. Pasemos al capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó grande temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos le vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron. Y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué estamos viendo en estos versículos de este capítulo 11? La centralidad de esta perícopa está en estos 2 hombres, está en la figura de unos personajes que se le conoce como los 2 testigos. Y lo primero que le dicen a Juan es que midiera el templo, como el profeta Ezequiel. Le levante y mida el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio de afuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles y se hollarán la ciudad. O sea que a través de esto estamos entendiendo donde cuando Juan estaba midiendo se le dijo que no tocara el patio, porque llegará el momento que los gentiles han de profanar, han de hacer cosas terribles. Hollar la santa ciudad por 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio. Y estos profetas estarán ministrando por 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio. O sea que esos 3 años y medio, los 2 olivos estarán en medio también de todas esas terribles cosas que han de suceder en este mundo. Estarán los 2 olivos también ministrando. Dice que se le describe con los 2 olivos, los candeleros que están delante de Dios. Y el asunto es que si alguien quiera destruirlo, si alguien quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera, porque ellos tendrán el poder para cerrar el cielo, parecido a lo que sucedió con el profeta Elías, y de que no llueva, y tienen poder sobre las aguas, parecido también a lo que hizo Moisés con las aguas. Y una vez que hayan acabado su testimonio, la bestia, lo que se prefigura, ¿verdad? Al falso profeta o al anticristo, en este caso, vendrá y los matará. Sus cadáveres estarán en las plazas. En el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado.
y los pueblos se alegraron, empezaron a enviarse regalos porque el mensaje de aquellos profetas los tormentaba. Pero dice la Escritura que después de 3 años y medio fueron resucitados y subidos al cielo. Y un gran terremoto ocurrió y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¡Qué tremendo! Se le da a Juan que mire el templo. Juan se le dice que no toque el patio porque será entregado a los gentiles. Aquellos hombres comienzan a profetizar por 1260 días o 3 años y medio. Van a ser protegidos, serán asesinados y sus cuerpos expuestos por 3 días y medio, serán resucitados. Habrá una catástrofe donde 7000 morirán. La pregunta en este grande misterio, la pregunta es, ¿quiénes son esos seres o quiénes serán esos seres? Algunos dicen que es Moisés y Elías, otros dicen que fue Enoc, por lo que sucedió en el pasado. Pero yo tengo que decirte lo que dice la Sagrada Escritura. Según Mateo capítulo 11, verso 14, y Mateo capítulo 17, verso 11 al 13, Jesús enseñó explícitamente que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, porque había una profecía, según Malaquías capítulo 4, de un hombre que iba a aparecerse o tener los atributos, las cualidades. Decía que Elías iba a volver. Y Jesús dijo, ese era el Elías que iba a volver. O sea que estamos hablando de atributos. Estamos hablando de cualidades. Otro aspecto bien importante que tenemos que tener en cuenta es Hebreos capítulo 9, verso 27. Cuando la Biblia dice que de la misma manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vemos que Moisés, según la Escritura, murió y Dios guardó su cuerpo. De que ellos aparecieron en una grande visión allá, en una revelación que se les dio en un monte de la transfiguración. Amén. Pero no podemos decir a ciencia cierta que exactamente van a ser ellos naturalmente, van a reencarnar o van a aparecer de la nada en ese lugar para dar este ministerio por 3 años y medio. Así que dejémoslos como el misterio de Dios, donde aparecerán 2 hombres que Dios escogerá para profetizar por 3 años y medio. Pasemos a la última trompeta, la 7ª trompeta. La Biblia dice que el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que tienen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruirlos a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Tremendo. ¿Qué podemos decir de este capítulo 11, de esta última trompeta que toca este ángel? Que hay grandes voces en el cielo. Los 24 ancianos que hemos dicho ya que representan los patriarcas y los apóstoles se postraron sobre el rostro, sobre sus rostros, y clamaron al Dios del cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ellos decían, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes destruir. Estamos hablando, mi amados hermanos, de esta última trompeta,
donde es ya el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardones a los santos. Por lo particular para mí, ya esto está cumpliéndose Mateo capítulo 25. La era de que iba, tanto se ha estado esperando después de la grande tribulación, el tiempo milenial se estaba acercando, pero antes se iban a acontecer unos juicios que vamos a estar hablando también más adelante en estas últimas etapas que sabemos que se llaman las copas de ira, pero también tenemos que hablar de unos juicios para individuos, unos juicios también para el anticristo, unos juicios también para Satanás, para el falso profeta, unos juicios que la Biblia habla en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, y habla de un grande terremoto en la cual estamos ya viendo repetidamente que cada vez que se termina algo, termina con un grande terremoto o también o grande granizo sobre la faz de la tierra. Antes de entrar en los demás capítulos, quiero dejar en claro y, ¿verdad? Enseñarles, antes de proseguir y explicar ciertas cosas, que en Daniel capítulo 12, verso 12, habla de unos tiempos, ¿verdad? Usted ha escuchado la palabra tiempo y la mitad de un tiempo. Ha escuchado la expresión 42 meses o 1260 días. Es lo mismo. 1260 es lo mismo que tiempo y la mitad de un tiempo o 3 años y medio. También he escuchado 1290 días y eso es 3 años y medio más 30 días o 1335 que son los 1290 más 45 días. Quiero explicarlo rápidamente para poder entender lo que está sucediendo antes de entrar al milenio. Pues van a ocurrir una serie de juicios, como ya dije, como se menciona en Joel, capítulo 3, del 1 al 3. Este es como, por ejemplo, parte de los juicios también que tenemos que mencionar para que usted tenga en cuenta. ¿Qué nos dice el libro de Joel? El libro de Joel, en el capítulo 3, verso 1 al 3, dice, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino. Para ver, que nada más y nada menos la guerra de Armagedón, ¿verdad? Que ha de suceder antes del milenio. En Mateo capítulo 24, verso 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondré su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso sucederá también en ese momento, más bien para el pueblo de Israel, que se le ha hablado, que se le ha predicado, que tiene que tomar una decisión firme. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 25? ¿Qué nos dice Mateo 25, versos 14 al 30? Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, nos habla también de la parábola de los talentos, que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y los entregó. A unos dio 5, a otros 2, a otros 1, a cada uno conforme la capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1
excavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el señor, su señor, le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí viene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. También habrá ese juicio en ese momento dado. Y en Mateo capítulo 25, verso 31, que es lo que sigue adelante, viene también el juicio para las naciones, con todos los ángeles con él. Entonces se sentará en su trono cuando venga el Hijo del Hombre, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá la oveja a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel me viniste a mí. Entonces los justos respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dijo: De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron: ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ves? Hay unos juicios por haber sido siervos fieles, por haber hecho bien de nuestros talentos, por haber sido una buena oveja, pero las naciones que no fueron fieles, viene un juicio. Y lo que se cree es que al final, ¿verdad? Cuando se acabe el Almagedón, después que se acaben los 1260 días, habrán 30 días de estos juicios, o de un proceso de purificación también, y luego habrá un proceso de 45 días, o sea, un total de 75 días para que se consuman los 1335. Un primer periodo de 30 días, que se cree que serán de los juicios que he estado hablando, que el Señor ha estado hablando en Joel, en Mateo, capítulo 24, capítulo 25, y luego también habrá un periodo de limpieza nacional, de restauración de toda la creación, como dijo el apóstol Pedro, para entonces la ciudad amada de Dios, como vio Juan, venir del cielo y asentarse sobre la tierra.